El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No tengan miedo, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría y seguían admirados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo comió y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Los discípulos de Emaús llegan a donde están reunidos los demás. Ellos han tenido una experiencia con el Señor, han tenido un encuentro con el Señor y lo han visto cara a cara. Y les ha sucedido, estos discípulos de Emaús, como les está sucediendo a los que están reunidos, a los apóstoles que están reunidos. Entonces los discípulos de Emaús son testigos de primera mano de su encuentro con el Señor resucitado. Les cuentan entonces a los demás que todavía siguen sin creerlo, pero mientras estos no creen, y para que acaben de creer completamente, dice que se les presentó Jesús en medio de ellos. Lo primero que les dijo es: la paz sea con ustedes. Jesús desea la paz, no la guerra. Jesús desea que todos nosotros estemos en paz. Y la iglesia está en paz como cada uno de sus miembros esté en paz. Si cada uno de nosotros en nuestro interior fomenta la paz, esta va creciendo, porque nosotros la vamos transmitiendo, inconscientemente la vamos transmitiendo con nuestra serenidad, con nuestro actuar, con nuestro amor, vamos transmitiendo esa paz. Y después de eso, Jesús le llama a no tener miedo a los apóstoles, porque los apóstoles, cuando ven al Señor, creen que están viendo un fantasma, entonces se asustan o se asombran. Y Jesús, para acalmar su asombro, su susto, que lo que hace es, les muestra las señales de la pasión. Por eso en esta escritura 2 o 3 veces dice que Jesús le muestra las manos y los pies, donde están las señales de la pasión, los clavos, estas señales de la pasión por las cuales creyó también Santo Tomás. Santo Tomás, que había dicho: hasta no ver, no creer, porque cuando llega el Señor tampoco está Santo Tomás, y dice:
hasta no ver, no creer. Pero Jesús también le muestra las señales de la pasión y le dice, estas son mis manos que han estado crucificados, estos son mis pies que han estado clavados en la cruz. Y Jesús desea la paz y muestra las señales de la pasión. También en la Eucaristía, en nosotros miramos a Jesucristo en la Santa Hostia, lo adoramos hoy que es jueves en la adoración del Santísimo, miramos a Jesucristo y desde la Santa Hostia Jesús nos desea la paz y nos desea que seamos buenos cristianos. Y para ser buenos cristianos debemos de contemplar nosotros hoy en esta escritura 4 puntos que son importantes del llamamiento cristiano. Primero, oír la voz de Jesús. Si nosotros estamos con el oído tapado, con el cerumen tapado o con los pecados, estamos tapados los oídos, difícilmente escucharemos al Señor, porque estamos poniendo nuestro oído, nuestras cosas, en otras cosas. Estamos poniendo nuestro oído en lo que hay en casa, la problemática, o si es político, la problemática política, o si es médico, cuántos hay contagiados en este tiempo. No, hay que saber distinguir los tiempos, dice la Escritura. A cada momento le llega su tiempo. Hay tiempo de oír y hay tiempo de no oír. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Y este es el tiempo de oír al Señor. Entonces, primero, oír al Señor. Segundo, aceptar su palabra. Aceptar la palabra de Dios es admirable porque escuchamos la voz del Señor y si la aceptamos, entonces se convierte en nuestro corazón y nuestra vida, porque la aceptación de la palabra de Dios es decir no a mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. Esa es la aceptación de la palabra de Dios, decir no a mi voluntad. No, Señor, como decía Jesús, que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces, aceptar la palabra de Dios es hacer la voluntad de Dios. Después, dice el tercer punto, seguir su palabra. El seguimiento de su palabra es importante porque imitaremos las acciones de Jesucristo. Seguir su palabra, imitaremos las acciones de Jesucristo, las que Él hizo. Y dice la Escritura que Jesús pasó haciendo solo el bien por la tierra. A nosotros también el Señor nos invita entonces a hacer el bien en la tierra. Y por último, difundir su palabra. En este tiempo, no hemos dicho, pero en este tiempo ya se nos acerca la misión, la evangelización aquí en la diócesis, la evangelización misionera, a la cual dedicamos también esta Santa Misa. Le pedimos a nuestro buen Dios por la evangelización, por si nos olvida después pedir. Entonces, difundir la palabra. ¿Cómo? Pues el Señor sabrá cómo. En este tiempo que no podemos salir de casa en casa, pues están los medios sociales, las redes, la radio, la televisión. Todo eso nos ayudará a difundir la palabra. Pero sobre todo difundimos la palabra con algo importantísimo, que es el ejemplo. Porque el ejemplo nos lo dio Jesucristo y ese ejemplo también nos lo podemos dar a cada uno de nosotros. Que digan los demás, ven cómo actúan los cristianos, cómo son los cristianos y que hablen de nosotros todo lo bien, no que digan todo lo mal. Han escuchado ustedes cómo dicen, esa señora, dice, no sale de la iglesia y véanla cómo se comporta, dice, solo se lleva en la iglesia pumpuneándose el pecho y no da ejemplo nada. Y entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Somos mal testimonio de la iglesia? Entonces, difundir la palabra de Dios también es dar buen testimonio. Y por último, el Señor aquí en la Escritura nos llama
a ser testigos, dice, los llamo a ser testigos de Cristo. Nosotros también somos testigos si cumplimos con todos los mandamientos del Señor, si cumplimos con todo lo que el Señor nos pide, siguiéndole, amándole, escuchando su voz, aceptando su palabra, difundiéndola también. Ahí también somos testigos. Y algo muy importante que decía en este evangelio es que los discípulos de Maús, volviendo al inicio, le reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Nosotros seremos capaces hoy de conocer al Señor Jesús o reconocerlo cuando en la Eucaristía partimos el pan. Seremos capaces de ver a Jesús ahí, fraccionado en la Santa Eucaristía, y decir, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pues preguntémonos, hermanos, hoy si seremos capaces de ver a Jesucristo en la fracción del pan. Que así sea. Amén.